Hola a todos, bienvenidos a este video introductorio a la estática. La misma es una rama de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio deben satisfacerse dos condiciones. La primera es que la velocidad promedio de todas las partículas que componen a nuestro cuerpo en estudio debe ser constante, es decir, que la aceleración promedio del cuerpo tiene que ser cero. La segunda condición es que el cuerpo no rote. Para asegurar la primera condición, podemos usar lo que aprendimos en el capítulo pasado de las leyes de Newton. En particular, nosotros sabemos que si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, entonces el mismo no tendrá aceleración. En particular, como nosotros veremos situaciones bidimensionales, al asegurar que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a cero y que la sumatoria de fuerzas en Y también sea cero, será suficiente para asegurar la primera condición de equilibrio de los cuerpos. Para asegurar la no rotación de un cuerpo vamos a tener que introducir otros cuerpos. Tendremos que hacer uso del momento o torca que hace una fuerza y de la velocidad angular que puede tener un cuerpo, donde la segunda es el análogo de la velocidad para la traslación, pero para la rotación. Esto lo introduciremos más adelante. Por el momento estudiaremos situaciones donde la no rotación está asegurada. Para que esto ocurra, lo que se necesita es que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sean concurrentes. Las fuerzas concurrentes son aquellas que, si uno prolonga las rectas de acción de cada fuerza, encuentra un punto en el que todas estas rectas se cruzan. Para clarificar un poco, vamos directamente al primer ejemplo. Como les decía, el ejercicio nos plantea que tenemos dos postes que distan 6 metros y una cuerda cuya longitud es de 10 metros y en el centro de la cuerda se cuelga un peso de 200 newton. Evidentemente, si toda la cuerda es de 10 metros, esta será de 5 metros. Si trazamos una línea punteada horizontal imaginaria y una vertical que justo pasa por el centro y la línea del peso, encontraremos que se forman dos triángulos rectángulos con este ángulo recto. Dado de que estos son 6 metros, sabemos que esta parte de acá arriba serán 3. Dado que conocemos dos lados del triángulo, podemos fácilmente encontrar el ángulo alfa. En particular, el coseno de ese ángulo será el cateto adyacente dividido la hipotenusa, es decir, 3 dividido 5, lo cual nos da 0,6 y nos permite, haciendo el arco coseno de 0,6, encontrar alfa de forma tal que alfa es de aproximadamente 53 grados. A lo largo de estas cuerdas se estarán las tensiones, que como sabemos van en la misma dirección de la cuerda y siempre saliendo del punto en donde uno quiere saber. Es decir que tendremos estas dos tensiones que por lo pronto las llamaremos T1 y T2. Sobre este punto las únicas fuerzas que van a actuar son estas tres, por lo que ya estamos en condiciones de hacer el diagrama de cuerpo libre para analizar la situación y ver qué ocurre con la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Ya tenemos nuestros ejes coordenados, por lo que simplemente dibujamos las fuerzas que están acá, pero sin el dibujo para simplificar las operaciones matemáticas. Quedando el diagrama de cuerpo libre de esta manera. Fíjense que el ángulo alfa es lo que hay entre la cuerda y la horizontal. Por lo tanto es este mismo ángulo y también será este de acá. Vayamos directamente a hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Fíjense que en X vamos a tener una componente de T2 proyectada en el eje X positivo, que va a quedar como T2 por el coseno de alfa, ya que va a corresponder al cateto adyacente, y T1 también va a tener una componente en la dirección X, pero en el sentido del eje negativo, es decir, que quedará que, como vimos, el ángulo es el mismo, y esto tendrá que ser 0. Fíjense que si dos cosas que se restan son igual a 0, es porque ambas tienen que ser iguales, es decir, que T2 por el coseno de alfa es igual a T1 por el coseno de alfa. Dado que los cosenos son iguales, pueden simplificarse y llegamos a la conclusión de que T1 es igual a T sub 2. Fíjense que si bien a través de la matemática hemos llegado a una conclusión que quizás intuitivamente ya preveíamos, es decir, que las tensiones sean iguales, lo cierto es que lo podríamos haber deducido también desde el dibujo. Porque fíjense que, en particular, este ejercicio es simétrico respecto a esta línea. Es decir, que lo que está de este lado es un espejo de lo que está de este lado. O dicho de otra manera, si yo rotase esto así, lo que veríamos sería el mismo ejercicio. Eso implica de que como no hay ningún lado que pueda tener una diferencia respecto al otro, entonces las tensiones tienen que ser iguales. Sin embargo, cuidado, que solamente en los ejercicios donde estén seguros que hay simetría van a poder encontrar esta condición. En cualquier otro ejercicio, las tensiones serán diferentes. Pero para eso, por supuesto, los ángulos
deberán ser distintos. Por simplicidad, a cualquiera de las dos tensiones simplemente las llamaremos T. Vamos a la sumatoria de fuerza de Ni. En este caso tengo a P en el sentido negativo, o sea que será menos P, más, y cada una de las tensiones, que como vimos es T, o sea, esto es T y esto también, tendrán una componente Ni que estará dado por T por el seno de alfa. Fíjense que cada uno de los vectores va a aportar la misma componente, es decir, que quedará de esta manera, donde este es el aporte, por ejemplo, de T1 y este es el aporte de T2, que son lo mismo. Esto de acá, al ser lo mismo, es simplemente 2 veces T por el seno de alfa, que va a ser igual a P si lo pasamos para el otro lado. Ya estamos en condiciones de despejar T. De esta manera, que si introducimos los valores en la calculadora, encontraremos que la tensión es de aproximadamente igual a 125 newtons. Y de esta manera hemos encontrado la respuesta que nos solicitaban. Fíjense que a través de estas ecuaciones solamente hemos asegurado la primera condición de equilibrio. Sin embargo, en este caso las fuerzas son concurrentes. Recuerden que si trazo las rectas de acción de cada una de las fuerzas y existe un punto en el que se intersectan, entonces esas fuerzas son concurrentes. En esos casos, asegurando la primera condición, es decir, que la sumatoria de fuerzas sea cero, será suficiente para asegurar el equilibrio del cuerpo. ¡Apa! Que se quedó quieto el asunto. Como verán, es un poquito más de lo que ya hemos visto, pero orientado hacia un elemento particular, que es el equilibrio de los cuerpos. Los conceptos fundamentales a recordar de este video es que para que un cuerpo esté en equilibrio, se requieren dos condiciones. La primera es que no tenga aceleración, y esto se satisface a través de que la sumatoria de fuerzas sea cero. La segunda es que el cuerpo no rote, que como les comenté más temprano, la condición o condiciones que aseguran que el cuerpo no rote las veremos un poquito más adelante a través de introducir el momento de una fuerza y la velocidad angular. Por último, recuerden que cuando tengo un sistema de fuerzas concurrentes, es decir, de que existe un punto de intersección entre todas las rectas de acción de las fuerzas que actúan sobre el sistema que estoy estudiando, implica de que asegurando la primera condición, es decir, que no tenga aceleración o que la sumatoria de fuerzas sea cero, es suficiente para asegurar el equilibrio. Ya que en los sistemas de fuerzas concurrentes, la segunda condición, es decir, la no rotación del cuerpo, está asegurada. Vamos para adelante que vienen ejercicios muy, pero muy interesantes. ¡Yeah! ¡Woo!